Concluye la fase de playoffs de la UEFA Women's Champions League, que ha representado un margen cargado de sorpresas e ilusión, y además de ello la determinación de que para el futuro podemos llegar a ver grandes duelos y que pueden llegar a representar un camino más prometedor para conformar y conocer quién pueda llegar a ser llamada la mejor del continente a través de la competición que paraliza a todo el continente europeo. Culmina otra fase eliminatoria en la Champions League y para nosotros llega la oportunidad de seguir destacando a las grandes referentes del fútbol español e inglés y hablar de su dinámica de cara a seguir brillando en Europa. Este análisis, como siempre, se centrará en poder llegar a hablar de las dinámicas de lo que representó la última jornada para los equipos de la Liga F y de la Women's Super League en la UEFA Women's Champions League. Además de ello, lo que amerita para el futuro de cada uno de estos grandes clubes. Antes de comenzar, también, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello, como siempre, nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también, por supuesto, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a destacar rápidamente el desarrollo de la jornada, dando un rápido vistazo a los resultados y de ahí mismo, a lo largo de este análisis, destacar cómo han influenciado para el futuro de estos grandes conjuntos. Comenzaríamos destacando rápidamente lo que fue la victoria por goleada de Arsenal por un marcador de 3-1 en el cierre de la eliminatoria por una buena victoria ante Leuven. Más adelante también el duelo entre Real Madrid ante Paris FC por un marcador de 2-0. Además de ello también un interesante marcador de cara a una agónica noche por parte de Wolfsburg, que hasta los minutos finales pudo llegar a soñar con que sería más difícil y una remontada de la Juventus de Turín llegaría, pero al final representó buena victoria de las Wolves. Y además de ello, también interesante, por supuesto, como veíamos hace unos instantes, la victoria de Manchester United ante el Atlético de Madrid por un marcador de 2-0. Una muy buena incursión de las Red Devils que mantiene la dinámica de que siguen haciendo historia en la competición, algo que destacaríamos más adelante, pero que por ahora centraríamos nuestros esfuerzos en poder llegar a hablar desde el principio de uno de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el partido entre Arsenal y el Leuven, enfrentamiento que culminó 3-1 y nos dejó una perspectiva muy interesante por parte de Rennes Lakers, que pudo llegar a aprovechar, por ejemplo, que para este fin de semana no habrá participación de la Women's Super League y ello también pudo llegar a acometer en mantener un once muy titular y la dinámica de que se pudiesen llegar a aproximar, ¿por qué no?, a una mejor demostración futbolística, algo que el equipo trata de mantener como su mayor ambición para esta campaña. El talento está ahí, la capacidad de hacer la diferencia también, pero el ser redituable a la hora de la constancia, la mayor problema o dinámica que a Arsenal le ha podido llegar a costar desarrollar de forma más sobresaliente a lo largo del último curso. Aún así, están vivas en la pelea por el título, en las posiciones altas, pelea por el título referente a lo matemático, pero en general creo que nos hacemos entender de cara a la pelea por las plazas en la Women's Super League y por ello este partido de cara a demostrar tu candidatura de defensa del título era clave. De ahí llegaría un interesante marcador a través de la acción de remate a puerta de Alessia Russo al minuto 23 por parte de una muy buena incursión por la zona de la banda y remate por parte de Putsai al minuto 29, marcador 1-1 en el global 4-1. Y además de ello, también interesante luego la acción de punto de tiro penal provocada por el rival que representaba que Mariona Caldentey sentenciaba el partido al minuto 65 ya con un 2-1 por la diferencia global y luego Alessia Russo al minuto 90 daría la última estocada para el beneficio Gunner. Con ello, un partido cerrado, la dinámica de como mencionábamos, una buena demostración de cara a tu candidatura y capacidades por parte de la última consecución también de las campeonas de la FIFA Women's Cup y además de ello de la defensa de tus cualidades y con ello, el siguiente gran paso representará un duelo y un reto realmente imposible de validar como una certeza clara. ¿A qué vamos? Pasaste los playoffs, representará llegar a los cuartos de final. En los cuartos de final lo destacaríamos más adelante, pero habrá derby londinense entre Arsenal y Chelsea.
buena victoria, pero solo es el primer paso para tratar de demostrar que puedes llegar a seguir siendo la mejor de Europa. Y para ello también trataba de generar una dinámica ambiciosa Real Madrid en su enfrentamiento en casa ante Paris FC. Recordemos un marcador bastante ajustado, como vimos en el partido en París, y ello también representaba que si las parisinas pudiesen llegar a dar un último impulso, tal vez la eliminatoria pudiese llegar a darse un, ¿por qué no? Margen de sorpresa. Es un equipo bastante eficiente en el margen del contragolpeo y además de ello también de las secciones que puedan llegar a meritar, que con pocos recursos maximices la labor de juego y de ahí poder llegar a encontrar muy buenas acciones de remate, algo que se destacó en la primera fase de ida y que en esta fase de vuelta era la prioridad de Real Madrid, tratar de anular y además de ello maximizar el enfoque de protagonismo para un equipo que para los primeros minutos, luego de una jugada forzada de Jasmine Ribeiro para la conexión por línea de fondo, representaba que Naomi Feller ganaba apertura, llegaba solo a poder llegar a encarar a puerta, pero ahí Greboval podía llegar a cometer un choque, la juez de campo determinaba continuidad de la jugada, pero al no haber un remate a puerta, se hacía el pitido de pausa por parte del partido y representaba acción de última futbolista o acción de básicamente agresión y con ello una expulsión. De ahí veríamos lo sorpresivo, un Real Madrid que para la primera parte nos demostró un impulso más ambicioso, teniendo en cuenta que su rival llegaba con una diferencia menor en el porcentaje del marcador, por supuesto la ventaja del 3-2 y además de ello la dinámica de una futbolista menos. El equipo se sintió que a la hora de ahora sí tener la exigencia del protagonismo no supo poder llegar a compaginar bien las acciones, pero lo que sí pudo llegar a compaginar fue la superioridad por la zona de las bandas y especialmente las incursiones con las buenas conexiones de Atenea del Castillo y Linda Caicedo para cambiar de rol, tratar de fomentar remates directos y además de ello también generar buena movilidad con una de las futbolistas del partido, Eva Navarro, que demuestra de nuevo que sus cualidades técnicas vale la pena destacar como siempre y a pesar de que ahora mismo es lateral reconvertida, debido a que es extremo y aunque se pierden mucho de sus facultades de cara al remate, sigue siendo una futbolista vital para la dinámica merengue y con ello dos acciones que representaron intervención por parte del ex Atlético de Madrid, una acción de remate por parte de Naomi Feller, el gol de la apertura para esta segunda parte de la eliminatoria, 1-0, 4-2 y además de ello en los minutos finales una jugada forzada para que Endongala, luego de un centro de Eva Navarro, representase el 2-0 a 0. Con ello, buena victoria para Real Madrid, dinámica a la hora de aprovechar las oportunidades, tener paciencia, ellos sí le daríamos mérito a las merengue que pudieron llegar a demostrar, aunque para la primera parte teníamos la duda de, bueno, dejar vivo tanto tiempo a un rival tan difícil, pero buen trabajo de Real Madrid en general, que le representará que para los cuartos de final habrá el clásico del fútbol español, el duelo que siempre podemos llegar a ver y representar ilusión, un Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente lo que fue el duelo también entre Manchester United y Atlético de Madrid, que ha representado que por ahora la temporada para las colchoneras deberá llegar a centrarse en, específicamente trataremos de enfocarlo en un análisis más adelante y específico, pero por ahora la premisa es clave. Han quedado eliminadas de la UEFA Women's Champions League. La pelea por las posiciones europeas realmente le deja mal parada al día de hoy y además de ello también tiene una muy prometedora participación en la Copa de la Reina. Con ello tendrá que tarde o temprano apostar y tener que básicamente reflexionar a pensar para qué es esta temporada y el margen de lo que puedan llegar a lograr, porque la temporada es joven y como mencionábamos, la recompensa de pelear por un título está ahí, pero como siempre tendrás que sacrificar cosas para poder llegar a lograr una recompensa. Con ello, bueno, una temporada que nos deja un Atlético de Madrid, como vimos en este partido en Manchester, con una muy buena capacidad de cara a la proposición de juego en zonas adelantadas, con la capacidad de contragolpear a través de buenos espacios, pero el problema de que hace poco, en varias jornadas, por ejemplo, de la Liga F, destacábamos que el equipo todavía no nos demostraba equilibrio en la línea de ataque. Para este partido sí lo demostró a la hora de que siempre pudieron llegar a ser explotadas las cualidades de la Samayur Sarrigui y además de ello de la Sene Jensen, pero ambas no pudieron llegar a cualificar estas acciones con mayor rédito de cara al remate a puerta, porque se sabía de cara a la disposición táctica que ahora con la línea de 3/5
eres un equipo más competente en las bandas y el desborde y la velocidad, pero no tan coherente a la hora de la capacidad de gran afluencia de rematadoras. Y con ello, si las dos delanteros centro no aprovechaban las oportunidades desde el principio, parecía poder llegar a ser un partido prometedor, pero poco redituable a largo plazo. Y lastimosamente fue así. Aún así, diríamos que la temporada de Atlético de Madrid en Champions demostró grandes aspectos positivos y una dinámica que demuestra que es un plantel cargado de mucho talento, y veremos por parte de José Herrera cómo puede llegar a explotarlo para este cierre de temporada y especialmente para definir por qué debe pelear Atlético de Madrid, algo que tendremos que analizar a lo largo de las próximas semanas. Por parte de Manchester United, diríamos que la dinámica de cara a la rotativa más amplia le ha permitido poder llegar a subsanar las lesiones y poca continuidad de futbolistas como Rivier y Sanger. De Sanger se espera que pueda llegar a estar ausente bastante, lo cual será una dura baja para Manchester United, ya que no cuenta con tanta rotativa por banda. Con ello, que Hannah Lombisk empieza a demostrar cualidades intuitivas de ser una lateral útil en duelos relevantes para el equipo, será clave para la rotativa. Además de ello, también de Shola, que por ahora ha tenido muy buenos momentos, pero han sido solo momentos, y con ello también tendrá que dar el paso porque por ahora la pelea por la posición de delantero centro de Manchester United está muy ajetreada, si no es porque Melar ha encontrado en Mark Skinner la oportunidad de siempre foguearle como extremo. La verdad es que si estuviese una Lia Galton o si hubiese algo más de competitividad por esta banda, dejaría a la posición de delantero centro con con tres referentes, hablando también de Barbenheim, que para el segundo tiempo también tuvo un gran partido y cualificación de juego. Pero antes de hablar del segundo tiempo, destacaríamos que las Red Devils llegaban con una poca capacidad de conectividad para la primera parte. Diríamos que ello ya es habitual. En casa siempre se siente este equipo que puede llegar a hacer la diferencia de cara a su talento, pero diríamos que le cuesta el poder llegar a tener la capacidad de carburar, de poder llegar a acelerar en los momentos clave, y no es cuando su rival empieza a tantear territorio que empiezan a percibirse el poder llegar a conectar con tus estrellas, y de ahí empiezan los remates a puerta y la capacidad de fogueo de empezar a probar hace que este Manchester United poco a poco empiece a sentirse dominante en el campo, y fue así como se desarrolló el partido. Un Atlético de Madrid que tuvo mayor mérito a la hora de la búsqueda de cambiar el marcador, y un Manchester United a la hora de que poco a poco la inercia y su capacidad de juego le hicieron poder llegar a impulsar la línea de remate, y de ahí tres remates a puerta, uno de ellos un gol y la acción de apertura en beneficio de Giulia Sigiori. Además de ello, más adelante a lo largo del partido, para la primera parte, una acción de balón parado de Lisa Nalsund, descarga en amplitud para Hinata Miyazawa, está para Park, y Park, uno de los mejores goles por ahora de la eliminatoria en esta UEFA Women's Champions League. Cargaba la pierna al poste lejano, no podía llegar a hacer nada al respecto Lola Gallardo, que ello es mucho mérito. Estamos hablando de una de las mejores guardametas del fútbol español, por supuesto, y con ello una buena victoria para Manchester United. Mantiene la dinámica de que el margen de mayor cantidad de fichajes, aunque se esperaba que esta contingencia de cara a las lesiones fuese difícil, por ahora mantienen 8 victorias consecutivas, 9 en todas las competiciones, y además de ello la dinámica de que en un calendario difícil siguen imparables. La dinámica tarde o temprano hará que caigan, pero por ahora aprovechan cada ventaja para hacer la diferencia, y con ello buena victoria para las Red Devils. Más adelante, ahora sí, pasaríamos a concluir este análisis destacando lo que representó las eliminatorias para los equipos españoles e ingleses. Para ello, antes de culminar, destacaríamos que con la victoria de Wolfsburg ante la Juventus de Turín, una de las fases eliminatorias sería Wolfsburg Olympique Lyonnais, ya que no la veremos en esta parte del análisis. Vale la pena destacarlo, ya que son dos grandes equipos, pero como siempre, este pequeño medio de comunicación, pues lastimosamente tiene que enfocarse solo en fútbol español e inglés, porque lastimosamente no tenemos tantos ojos, pero por supuesto siempre admirable la labor de estos grandes equipos. Como mencionábamos, por parte de la goleada que desarrolló Arsenal en esta fase de playoffs a través de un marcador global de 7-1, pasa a los cuartos de final en los que enfrentará a Chelsea, un partido básicamente en el que promete muchísimo. Básicamente que Londres va a rugir en oportunidades de destacar a dos grandes equipazos.
simplemente la idea de que esperemos mucho fútbol y la capacidad de ver a las mejores del planeta destacar. Además de ello, también por parte de la otra ronda, pues ya lo destacábamos hace unos instantes, con la victoria por un margen global de 5-2 de Real Madrid, habrá un clásico, ver la oportunidad de si Fútbol Club Barcelona a través de su acérrimo rival de nuevo demostrará contundencia a toda Europa y validarse a través de uno de los equipos que más conocen el último tiempo y que mayor cantidad de goleadas y mayor cantidad de victorias ha fomentado, o la dinámica de que Real Madrid poco a poco siga aprendiendo de estos clásicos que hagan la diferencia de cara a su futuro. Un duelo que solo promete y la oportunidad de que el conjunto merengue y el blaugrana nos demuestren por qué su validación y renombre siempre hacen la diferencia en Europa y especialmente para una de las grandes candidatas a, ¿por qué no?, soñar con este galardón. Fútbol Club Barcelona y un Real Madrid que llega con la dinámica de que no tiene nada que perder y ello, bueno, a veces también puede llegar a ser bastante peligroso. Además de ello, también cerraríamos este análisis destacando que Manchester United, luego de su goleada 5-0 ante Atlético de Madrid, deja la eliminación de uno de los equipos de la Liga F. Se mantienen las tres representantes inglesas, Manchester United, Arsenal y Chelsea, para la fase siguiente. Veremos si ello se mantendrá así, ya que las Red Devils tendrán que enfrentar a uno de los equipos más interesantes de la temporada, Bayern München, uno de los más goleadores de Europa, solo superado por Fútbol Club Barcelona, y la dinámica de que también este Manchester United ya ha llegado aquí a estos cuartos de final haciendo historia, la primera vez que avanzan en una fase eliminatoria tan prolongada en la competición, y con ello la dinámica de que también tienen mucho por lo que pelear y poco que perder, y la dinámica de que ello tal vez pueda llegar a representar que estos grandes conjuntos para los cuartos de final nos dejen grandes partidos para definir quién consolide un mejor camino para ser llamada la mejor del continente. Con ello concluimos este análisis preguntándoles de cara a estas eliminatorias y potenciales duelos en los cuartos de final, cuáles pueden llegar a ser su duelo favorito. Veremos un derby de Londres, un derby de potenciales candidatas a revelación, Manchester United Bayern, o además de ello el clásico Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, y duelo de la experiencia y referentes, un Wolfsburg Olympique Lyonnais. Con ello, como siempre, su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.